Ahí estoy grabando. ¿Algunas dudas que tengan de lo que vimos ayer? ¿Alguien? ¿Quedó todo claro? Ya. Entonces, eh, vamos a retomar un poco de lo que terminamos de ver ayer, ¿ya? Cuando hicimos la automatización cableada. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, lo que habíamos hecho ayer era hacer, bueno, hicimos estas dos cosas. Esto lo hicimos en Graph.set y esto lo hicimos con automatización cableada, electroneumática, ¿ya? Entonces, al final, lo que habíamos obtenido era el siguiente diagrama. A ver, comentarios. ¿Ya? Donde teníamos, bueno, habíamos hecho el estado, en el estado 1. A ver, lo voy a escribir, en todo caso. Teníamos lo siguiente. ¿Ya? Habíamos dicho que con un pulsador, el P2, teníamos a más. Yo tenía una duda ¿Sí? respecto al diagrama, el que tienes, el de arriba Este. ese. Sí, no había entendido ¿cómo esto? Donde, por ejemplo, ya en el primer estado, en el E1, Ajá. ¿qué es lo que pasa con la línea donde dice E1 y E2? Esa como extensión que le pusiste. Acá. No, donde esté ¿O no? recién, antes. ¿Ya? Sí, no es que son dos líneas arriba. Claro. Donde está E1 y E2. Eso nunca entendí por qué lo pusiste. Ya, No. mira. Esto es el enclavamiento que se llama. ¿Ya? El enclavamiento es para mantenerse en ese estado. ¿Ya? Entonces lo que pasa es lo siguiente. Cuando, no sé, pues, estamos en el estado cero. ¿Ya? Estamos en un estado cero. ¿Por qué no escribí? Estado cero. ¿Ya? Y ocurre la transición T1. ¿Sí? Nos vamos al estado 1, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo que estaba diciendo ahí. Si estamos en el estado cero, esto se va a cerrar y ocurre la transición T1, se cierra, nos vamos al estado 1. ¿Ya? Pero si se desactiva la transición T1, porque esto puede que sea un pulso nomás, ¿sí? Por ejemplo, la transición T1, ¿qué es lo que era? Era el pulsador, el timer y otras cuestiones, ¿ya? Pero el pulsador en este caso es un botón nomás, entonces el botón hace esto, ¿ya? Lo que hace que esta transición T1 también Ah, esté activa por ese momento. ya Entonces, lo, ya lo ajá, entendí. ya. Pero, mi duda, pero en sí, entonces E2 funciona como un negado, entre comillas. O sea, Tipo, ya. justamente. Ah, en ese caso, sí, ahí lo entendí. O Claro, sea, cuando entonces, usé los diagramas. claro, pero igual para explicarlo, cuando activamos entonces T1, o sea, el estado 1, se cierra acá, y como esto está, como es un contacto normalmente cerrado, está activo, ¿ya? Y por ejemplo, si desactivamos la transición, esto se va a activar ahí y va a estar activado el estado 1, ¿ya? Ahora, para irnos del estado 1, nos vamos al estado 2, ¿verdad? Que era el estado 2. Entonces, al estado 2 vamos con una transición T2, porque era la de acá, ¿ya? Entonces, cuando se activa bueno, estamos en el estado 1 y también se activa acá, ¿sí? Entonces, cuando pasa la transición T2, se activa el estado 2 y se desactiva acá, ¿ya? Entonces, esto de acá se borra, lo que hace que se desactive el estado 1 y ahora también se activa el estado 2, ¿sí? Y la transición también se puede desactivar. Entonces, ahí quedamos activados en el estado 2, ¿sí? Eso es el enclavamiento, ¿sí? Para mantener activo ese estado. Bueno, Bueno, sí, gracias. ya. Eh, bueno, ¿Les quedó claro esta cuestión igual o no? ¿O alguien que nos faltó ayer que no lo haya visto? Ya, bueno. Entonces, la duda que que había quedado ayer, o no tanto duda, pero el conflicto que se nos generó fue de que teníamos que hacer lo siguiente. Cuando estaba el estado 1 activo, teníamos que activar el A0, o sea, el A más y el B más, ¿sí? Activamos el A más y el B más, ¿ya? Pero, ¿qué pasa aquí?
de que si está activo el estado 2, si no hubiéramos tenido eso, y está el estado... A ver, lo que quiero decir es que en el estado 2 activamos el A menos, ¿verdad? Activamos A menos, ¿ya? Pero, y también con esa condición de que cuando el estado 2 y después cuando se active el A0, activamos el B más, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esto es una corriente eléctrica, son 24 volts. Entonces, esta cuestión se va para acá, que es lo que queremos en final de cuentas. ¿Qué pasó? Pero también se nos va para acá, ¿ya? Entonces se activa la más, que no queremos eso, ¿sí? De hecho, queríamos que se activara la menos, ¿ya? Entonces, por eso pusimos acá unos contactos normalmente cerrados, ¿ya? Que eso es para que si estamos en el estado 2 esto va a estar cerrado acá. O sea, contacto normalmente cerrado se va a abrir, por lo tanto no va a pasar a activar el, la bobina más, ¿sí? Entonces se va a detener hasta ahí y va a activar solamente el elemento. Y lo mismo acá. Y por el lado contrario también, de que si estábamos en el estado 1, queríamos activar el A más y también el B menos. Pero también si estaba activado el A0, también nos íbamos para acá, ¿sí? Entonces se activaba el A más y el A menos también. Entonces por eso también le pusimos aquí este no E1, ¿sí? O sea, de que si estamos en el estado 1, no se active el A menos, ¿sí? Entonces esto va a llegar hasta acá nomás. Entonces ahí solucionamos ese problemilla. ¿Ya? Bueno, aquí esta es la simulación, como les había mostrado, y que, claro, otra cosa, de que yo me confundí porque no había puesto esto cuando hice el ejercicio, ¿ya? Pero ahora vamos a ver por qué. Veamos por qué, si yo lo quito, igual va a funcionar, ¿ya? Esto es porque ocurre una condición de bloqueo. ¿Ya? Esto ¿ya? Entonces, esto lo puedo ver paso a paso, ¿ya? Puedo ver de que la fuente de aire comprimido está yendo hacia las válvulas y empezamos en el estado cero, ¿sí? Porque no estamos ni en el estado 1 ni en el estado 2, nos vamos al estado cero, ¿ya? Y como estamos en el estado cero, activábamos el timer por 3 segundos. Entonces se activa el timer y todas las del timer se cierran. Ese era un contacto normalmente abierto, ahora está cerrado. Entonces ahora estamos esperando a que apretamos el botón del P2. ¿Ya? Apretamos el P2, se activa la transición T1, se activa la transición T1 y llevamos al estado 1. ¿Sí? Y además, como estamos en el estado 1, se desactiva el estado 0. Se desenclava. ¿Ya? Entonces aquí se activa el A más y el B más, que era lo que queríamos. Vamos, que avance la cuestión. A más y B más. ¿Ya? Después, ¿qué pasaba? Cuando estábamos en B1 y en A1, que en este caso, se activa la transición T2. ¿Ya? Que con la transición T2 activamos el estado 2. ¿Sí? Entonces se activa el estado 2, se desenclava el estado 1, se mantiene activo el estado 2, se enclava, y en el estado 2 hacemos A menos. ¿Ya? Pero, eh, ¿qué pasaba? De que, bueno, ahí hacemos A menos, y después cuando llevábamos a cero, se activaba el B más, ¿sí? Pero aquí también se está activando el A más, que es no que era lo que no queríamos que pasara. Pero lo que está pasando aquí, que esto es una cuestión física lo que está pasando, está activo el A más y el A menos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa si tiramos aire por estas dos? No sé, si tiramos aire por acá y por acá. O sea, si estamos, la verdad es que estamos empujando, imagínense que estamos empujando para allá y también empujando para allá, pero con la misma fuerza. Entonces se mantiene en el mismo estado, ¿ya? Entonces, por eso es que este A más no hacía la acción A más, ¿sí? Si vemos, no va a pasar nada. No se va a hacer hacia arriba, ¿ya? Porque estamos haciendo una fuerza para los dos lados, ¿sí? Están activos estos dos solenoides, por lo tanto no se mueve, ¿ya?
Pero igual eso es como salió de chiripazo nomás, po, ¿sí? No estaba del todo correcto. Entonces, eh, igual uno lo puede agregar ahí, ¿sí? Si vemos ahora que avance bien, le voy a poner Pringles. Ya está avanzando. ¿Ya? Después se activa más. Después cuando llega hasta abajo, se activa el B menos y no se activa la más. ¿Sí? Que era lo correcto. ¿Sí? Y ahí hace la secuencia. Pum. Eso, ¿alguna duda que quedó sobre esto? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien no cacha nada? Ya, no importa. Eh, ahora, ya resolvimos esto. ¿Sí? Este ejercicio igual véanlo después, po, porque hay otra... Esto, de hecho, lo hace en Graph después en la pauta. Sí, en la pauta decía que había que hacerlo en Graph con los mismos calificadores, pero era... De hecho, era más fácil que esto. ¿Sí? Así que igual revísalo. Y después había que juntar los dos en una cuestión con honor, dependiendo si se apretaba el P1 o el P2. ¿Sí? O sea que si se apretaba el P1 sea por acá, o si se apretaba el P2 sea por acá. Sí, pero eso es lo que... La divergencia OR que ya vimos para la vez pasada. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejercicio que chamullé por ahí, para ver el tema de contadores también, ¿sí? Y de paradas de emergencia, que nos vimos para automatización cableada. Ah, pero antes, vamos a ver cómo se programa esto en ladder también, ¿sí? El ladder, por ejemplo, esto es ladder, ¿ya? Se lo presento. No. Eh, la idea es que el ladder es casi igual a esto, solamente que se gira. Se gira como en 90 grados y estas bobinas, o sea, estos relés, pasan a ser bobinas en el ladder, ¿sí? El relé es lo mismo que la bobina, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo se programa el ladder esto mismo, ¿ya? Aquí tengo en el Coesis el programita, esto lo voy a tirar para allá. Ya, es, lo mismo, es la misma cuestión, ¿ya? Tenemos el motor de estados, las transiciones y las salidas. Primero partimos por el motor de estado. Entonces aquí definimos el estado 0, la transición 1 y el estado 1. Aquí lo mismo. El estado 0, la transición T1, ¿sí? ¿Ven que son contactos? Aquí también son esos contactores. Y con el estado 0 y la transición 1, activamos la bobina del estado 1, que es la bobina del estado 1 acá, ¿sí? Y acá también tenemos la otra línea, la de acá, que sería esto. El estado 1, que sería este contactor, y el estado 2 normalmente cerrado, que se escribe de la siguiente manera, ¿sí? Son dos líneas y, y una línea oblicua. Es para el otro lado, ya, pero está lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí activamos, esta es la activación del estado 1 y este es el enclavamiento. ¿Sí? El enclavamiento también lo podemos hacer con set y reset, pero hagámoslo igual como se hace aquí en automatización electroneumática, cableado. ¿Sí? Después el estado 1 y la transición 2, estado 1 y la transición 2 activan el estado 2. Activan el estado 2 y se enclava con el estado 2 y el estado 0 lo desenclava. Se enclava con el mismo y se desenclava con el estado 0. ¿Sí? Y después el último, que es cuando se activa el estado 0, con el estado 2 y la transición 3. Estado 2 y la transición 3. Lo tenemos ahí. Y después el estado 0 se enclava a sí mismo y se desenclava con el estado 1. ¿Sí? Se enclava a sí mismo y se desenclava, normalmente cerrado, con el estado 1. ¿Sí? Y también está la inicialización. ¿Sí? La inicialización es cuando no estamos en ningún estado. Si no estamos ni en el estado 1 ni en el estado 2, ¿sí? Lo mismo acá, activamos el estado 0. ¿Ya? Los siguientes son las transiciones. ¿Sí? Esto también es más de lo mismo.
La transición 1, ¿cuándo se activaba? Cuando teníamos el pulsador, el timer, el A0 y el B0. ¿Ya? El pulsador, el timer, después vamos a ver de dónde sale esta variable. El A0 y el B0. ¿Sí? Y bueno, estas variables son, ¿cómo se llama? Son entradas al PLC. ¿Sí? Esto lo estamos viendo desde el punto de vista del PLC. ¿Sí? Son las entradas. Este pulsador también. Esto es parte del mismo PLC. Después la transición 2 era con el B1 y el A1. B1 y A1, la transición 2. Y la transición 3 con el B1 y el A0. ¿Sí? Con el B1 y el A0. ¿Sí? No es necesario reutilizar, por ejemplo, aquí reutilizamos el mismo contactor, ¿sí? Pero aquí da lo mismo, ¿sí? Esto es todo programado. ¿Sí? De hecho, creo que no se puede en el COESI, no se puede hacer esta línea para acá y activar otra bobina. A lo mejor sí se puede, pero creo que en uno, en uno de los programas que hay para programar PLC no se podía. ¿Ya? Y por último, están las salidas. ¿Ya? Aquí tenemos las salidas, que activamos el A más cuando estamos en el estado 1. ¿Ya? Y aquí no es necesario poner estas cosas, ¿sí? Porque estos eran problemas que solamente teníamos cuando era cableado, ¿sí? Aquí como es un programa nomás, no vamos a tener estos problemas de que se nos van a ir las señales para acá, cosas así, ¿sí? Entonces simplemente, como se había pensado en un principio, el estado 1 activa el A más. El estado 1 activa el A más. Después, el B más, ¿cuándo se activa? Cuando estamos en el estado 1, cuando estamos en el estado 1, y también cuando estamos en el estado 2 y se activa el A0, ¿sí? Este sensor, que va a entrar al PLC, ¿sí? El estado 2 y el A0. Eso activa además. El A menos también se activa solamente en el estado 2, ¿ya? Que sería acá. El estado 2 solamente activa A menos, ¿sí? Y esto no lo consideramos. Y por último, el timer, ¿ya? El estado 0 activa un timer, ¿ya? Y este es el timer. Este es un TEON, ¿ya? Existen los TEOF y los TEON. El TEON tiene la siguiente estructura. Voy a verlo por acá. El TEON. El TEON es con canto de subida, ¿sí? O sea, si activamos, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que era lo que activamos? El estado 0, ¿sí? Este sería el estado 0. Cuando se activa el estado 0, empieza el... Se activa después de un cierto tiempo, cuando ocurre el canto de subida, el, la variable de salida del contador, o sea, del temporizador, ¿sí? Y esto sería el tiempo que se le escribe en segundos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Cuando se activa el estado 0, después de 5 segundos, se activa esta señal que la puse acá, que es un TMR, ¿sí? Es una señal, es un booleano, ¿sí? Que se creó por ahí. Entonces, después de 3 segundos, se activa el TMR, que era el mismo que se ocupaba, ¿dónde? En la transición 1. O borré tú. ¿Ya? Que se ocupaba aquí, el TMR. Este está aquí, en la transición T1. ¿No? Entonces esto también lo podemos simular para ver cómo es su secuencia. Vamos a ver si resulta. Y bueno, no tendría que ser en este, ¿sí? Porque tendríamos que poner, ahora, tendríamos que hacerlo con un conexión con el dispositivo cerrado. PLC. ¿Ya? ¿Ven? Aquí está el PLC. ¿Sí? Entonces ya no tenemos toda una cuestión cableada, sino que tenemos simplemente las entradas y las salidas
van directamente, entran y salen del PLC. ¿Sí? Ah, y otra cosa que es muy importante que se me olvidó mencionarle, es que aquí, en las salidas, cuando se hace en, bueno, obviamente aquí también, ¿sí? Tiene que haber solamente un tipo nomás. No podemos, por ejemplo, poner dos de más, dos bobinas de más, ¿ya? No se puede hacer eso. Y aquí tampoco se puede. Tiene que ser solamente una menos. Por ejemplo, si hubiéramos esto separado, el estado uno activa de más, y también en otra línea, por ejemplo acá, el estado 2 y el acero también activa de más. O sea, hubiéramos puesto otra bobina acá, eso nos va a perjudicar el programa. ¿Sí? Entonces siempre una salida. O sea, eh, cada salida tiene que estar presente solamente una vez. ¿Sí? No se puede repetir otra bobina de salida. Entonces vamos a mandar el programa y vamos a ver si correcto. Esto lo vamos a ver comparándolo. Ya, esto aquí y esto acá. ¿Ya? Entonces, como ven, no hemos hecho nada todavía. Eh, Vamos a apretar el botón P2, que era, porque partimos del estado cero. ¿Ven? Aquí se activó el tiro el estado cero. Y, bueno, está leyendo ahí las señales. Ya ahí las leyó, a veces no las lee, ¿ya? Pero está leyendo el A0 y el B0, ¿sí? Porque están los dos retraídos, A0 y B0. ¿Ya? Ahora, si apretamos el pulsador P2, se va a activar la transición 1 y va a empezar a funcionar esta cuestión. Entonces, ven, ahí va a estar en el estado 1 y después se va a mover al estado 2. ¿Sí? Y va a empezar a hacer las cosas como corresponde. ¿Sí? Y ahí volvemos al estado 0. Y si lo vemos por acá, ahí también va a estar el timer. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, apretamos el P2 de nuevo, estamos activando a más y B más. Ahora solamente el A menos, que es en el estado 2, y ahora el B más también, cuando ya ocurrió el A0. Y después en el estado 0 se ocurre el timer y ahora podemos iniciarlo de nuevo. ¿Sí? Entonces esa es la otra forma, que ahora es con PLC, pero usando el lenguaje GraphC, o sea, el ladder. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo convertir eh, esto, o sea, cómo hicimos el ladder? ¿No? Es lo mismo, ¿sí? Era simplemente girar el diagrama eléctrico. Eh, ya, pues, vamos a ver entonces otro ejercicio donde vamos a ver contadores y parámetros de emergencia. ¿Ya? Inventé esta cuestión, ¿ya? Que es más o menos rara, ¿ya? La idea es que vamos a tener que hacer la siguiente secuencia, ¿ya? Con un cilindro A, un cilindro B y un cilindro C, ¿ya? Entonces, eh, como vemos aquí, este parte extendido, ¿ya? Y vemos acá que hacemos a menos y después a más, después a menos, a más, ¿ya? Entonces, bueno, después les voy a mostrar cuáles son los cilindros que vamos a ocupar, pero ustedes pueden ver de ya, de que aquí, ¿qué cilindro podemos ocupar? Uno monoestable y estable, extendido, retraído. Podemos ocupar uno de los siguientes, uno de los que son así, ¿sí? Que es el cilindro, y parte extendido, y además tiene un resorte, ¿sí? O un muelle, ¿ya? Entonces solamente vamos a hacer la activación de la menos, ¿ya? Para que se retraiga esto. Y después, cuando lo soltamos, se devuelve. Entonces podríamos ocupar ese tipo de cilindro, ¿ya? Igual eh, podemos ocupar unos 10 estables, pero veamos esto primero. ¿Cómo es la evolución de los pasos? Entonces, ¿qué tenemos al principio? La
se supone que vamos a partir con un botón Start, y vamos a empezar a hacer la siguiente secuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Hacemos el A menos. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar el color. Hacemos A menos. ¿Ya? Y después, cuando llegue a menos, vamos a activar el B más. ¿Ya? Y también esta cosa va a subir, ¿sí? Cuando llegue a la 0. ¿Sí? Acuérdense que acá están los fines de carrera. Era 0. Y el A1. Sí, lo mismo para el B. El B1, el B0, y aquí el C0 y el C1. Ya. Ya. Entonces, con A0, activamos el A más y el B más también. ¿Ya? Y después, cuando llegue el A más, o sea, el B hasta el máximo, cuando sea B1, vamos a hacer C más. ¿Sí? Vamos a hacer C más, que sería lo de acá. ¿Ya? De todas maneras, esta cuestión de la ecuación de movimiento no estamos considerando si el tipo de cilindro. ¿Ah? O sea, estamos viendo, por ejemplo, que aquí vamos a tener como mantenido el A más, estamos diciendo aquí, pero a lo mejor, como sea nuestro cilindro, vamos a tener que simplemente tener el B más nomás, porque esta cuestión con un resorte se va a retraer sola. ¿Ya? Pero lo vamos a dejar así por mientras, ¿ya? Para que se vea bien los movimientos. ¿Ya? Entonces habíamos dicho de que con B1, que era lo que pasaba acá, se activaba el C más ahora. ¿Ya? Y se mantenía todo lo demás igual. Y cuando llegaba hasta acá, el C1, después de 2 segundos, se desactivaba todo. ¿Ya? Entonces, cuando se activaba el C1, ponemos un timer de 2 segundos. ¿Ya? Cosa que después de los 2 segundos, cuando pasen los 2 segundos, vamos a, cuando pasen los 2 segundos, que sería acá, vamos a vamos a retraer los tres. El A0, o sea, vamos a hacer A menos, B menos y C menos. ¿Ya? Y esa sería la secuencia. Y después de nuevo con el botón... No, y esto lo vamos a hacer que se repita hasta el infinito. ¿Ya? O sea que vamos a apretar solamente una vez el botón y después esta cuestión se va a repetir por siempre. ¿Sí? Lo cual no tiene mucho sentido, pero perfecto de esto vamos a hacerlo así. Entonces, para, para devolvernos, tendríamos que pasar automáticamente de este como estado, de nuevo, a hacer A más y B más. ¿Sí? Porque llegamos hasta acá siendo todos menos, y cuando, si suponemos que el vástago A es el que se demora más, hacemos de nuevo la secuencia. O sea, hacemos A más y B más. ¿Sí? Ahí empezamos a repetir de nuevo la cuestión por toda la eternidad. ¿Sí? De todas maneras, esta es una suposición, po, de que este es el que se demora más. ¿No? Este se demora poco y este también se demora poco en caer. ¿Sí? Pero también podríamos poner a 0, B0 y C0. ¿Sí? No estaría mal. ¿Ya? Bueno, entonces sí va a quedar esto. Entonces va a pasar al start y después va a hacer toda esta secuencia y después se va a volver y va a ser el loop ahora acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es separar esto con el método en cascada. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con electroneumática cableada. ¿Ya? Entonces, podemos claramente ver que podemos hacer un estado 0, estado 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Pero esto mejor lo vamos a separar en el método en cascada. ¿Sí? ¿Alguien me dice qué estados podemos juntar? ¿O cuáles columnas? La 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles podemos juntar para hacer el método en cascada?
¿Alguien? ¿No? 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Sí? Súper. Podemos hacer esto como sea un estado. ¿Ya? Esto va a ser nuestro estado, pongámosle el estado uno. ¿Sí? Esto va a ser nuestro estado uno. Y este 5 si nos damos cuenta, es el mismo de acá, po, ¿sí? O sea, está haciendo lo mismo. Solamente que aquí le pusimos B menos y el C menos, ¿ya? Pero aquí también podríamos haber puesto, si esto estaba arriba, de que bajaron. Entonces esto va a ser como el mismo estado. Entonces lo vamos a juntar esto también, en que sea así. Entonces simplemente tendríamos dos estados, ¿ya? Al hacer uno, 2, 3, 4, 5 estados, de 5 estados pasamos a 2 estados, ¿ya? Entonces, Una pregunta. sí. Es que no entiendo esa lógica que usan para juntar los estados. Como, ¿cuál es el requisito para hacer eso? O sea, Ah, ya, que no hayan estados bloqueantes, ¿ya? O sea, acciones bloqueantes, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, si aquí en vez de un C más hubiera un C menos, o no, a ver, pongamos C más, sería un B menos, B menos dije, ¿ya? Si pasara eso, aquí tenemos una situación bloqueante, ¿ya? Entonces no podríamos juntar estos dos, ¿ya? Porque en el mismo estado, si, por ejemplo, si quisiéramos hacer esto que fuera solamente un estado, estaríamos haciendo dos acciones que son opuestas, ¿ya? Entonces, al hacer eso, estaríamos en algún momento tirando aire para, o activando las válvulas para los dos lados, ¿sí? Y ahí se nos podría generar un bloqueo, ¿sí? sí, sí, Ese, me quedó claro. sí, eso es Gracias. más o menos el requisito. Entonces, si no hay cambios, por ejemplo, entre las acciones, podríamos juntarlo en un solo estado. Ah, pero da lo mismo las transiciones que hay entre medio. O sea, A0, B1, o sea, B1 y C1 da. Sí, Eso pues, no. da un poco lo mismo, la verdad. ¿Sí? Ya. La idea, lo principal es que no haya un bloqueo entre estas cosas. ¿Ya? Igual puede que, por un caso de que esto, puede que no genere un bloqueo, ¿ah? Pero mejor asegurarse y hacerlo así. ¿Sí? O sea, no juntarlo. ¿Sí? Esa es como la regla que hay. Dale. Gracias. Entonces, esto veámoslo más o menos con. Lo voy a hacer así como un diagrama de estado. ¿Ya? Donde vamos a tener dos estados nomás. Entonces, nuestro diagrama de estado, que sería como el mismo Grasset, ¿no? ¿Qué haríamos? Este sería el estado uno. Ya vamos a poner acá que esto va a ser el estado uno. No, vamos a tener el estado cero y este va a ser el estado uno. Ya, ya me feo. Estado cero, estado uno. Ya. Entonces, habíamos dicho que íbamos a juntar esto en un estado uno. Ya, entonces, en el estado uno, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo serían nuestras acciones? Sería A más, ¿verdad? Y después, también B más. ¿Y qué más? Activamos también el C++, ¿sí? Pero el C++ es después de que se active el B1, ¿ya? Entonces lo que hacemos es escribir B1 activa el C++, ¿sí? Esa sería como la estructura. Y también, voy a hacer esto más grande. Ah, perfecto. Y también, después con el C1, como podemos ver acá, después el C1 activa el timer, ¿ya? Entonces, cuando pase C1, vamos a activar el TMR, ¿sí? De 2 segundos. Esa sería nuestra acción en el estado 1, más o menos. ¿Ya? Y en el estado 0, ¿qué teníamos entonces?
¿Qué acción vamos a hacer? Vamos a hacer el A menos, B menos y C menos. ¿Sí? Era simplemente eso. ¿Ya? Y del estado 0, a ver, del estado 1 mejor, ¿cómo vamos a ir al estado 0? Del estado 1, ¿cuál va a ser la transición para ir al estado 0? ¿Era el timer o no? Entonces va a ser TMR, ok. ¿Ya? Y del estado 0 al estado 1 va a ser, ¿qué va a ser? Del estado 0 al estado 1, ¿sí? ¿El acero? El A0 no, sí. Puede ser el A0 no. ¿Sí? Vamos a dejar esto como A0 no. Vamos a sacar ese. Suponiendo, aquí ustedes pueden poner suposiciones también, para empezar a escribir comentarios. Suponiendo de que el A0 es el que se demora más. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos esto más o menos cocinado. ¿Ya? Pero, ¿dónde ponemos el start? ¿Ah? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que partir de un estado inicial. ¿Ya? Podemos hacer eso o simplemente, mira, lo que les digo, de partir de un estado inicial sería esto. O sea, de que esto sería el estado 1, podríamos dejar de que esto sea el estado 2 y que esto sea el estado 0. ¿Ya? Pero también lo que podríamos hacer es que simplemente haya con un pulsador, con el start, lleguemos al estado 0. O sea, con el start vamos a irnos al estado 0. ¿Sí? Sin haber un estado intermedio, ¿sí? Porque aquí ya puse 3 estados. Aquí ahora vamos a tener solamente 2 estados. Esto es una forma más o menos lo más reducida posible. ¿Ya? Tienes esas dos alternativas. De hecho, no hay respuestas. Pueden que todos tengan respuestas diferentes de cómo lo hagan, ¿sí? Pero hágamelo de esa manera. Ahora, las acciones también van a depender de cuáles van a ser, cómo van a ser nuestros cilindros, ¿sí? Entonces veamos más o menos cómo va a ser esto. Creo que era este, ¿no? ¿Cuál es este? No, no era este. No. Ya, entonces lo voy a abrir de acá. Era 2022. ¿Ya? Vamos a tener los siguientes cilindros. ¿Ya? Va a ser el cilindro A, va a ser expandido, va a estar normalmente expandido, ¿sí? O sea que cuando esté en reposo, va a estar siempre en A más, ¿ya? Y vamos a hacer solamente la acción A menos, ¿ya? Entonces todos estos A más que pusimos acá no van a existir a final de cuentas, ¿sí? Porque va a ser solamente cuando desactivemos el A menos. Entonces esto lo podemos eliminar de acá. ¿Ya? Ahora, nuestro cilindro B también eh, es de doble efecto, ¿sí? Con una válvula 5.2 biestable. ¿Ya? Y entonces también poner B más o B menos. ¿Ya? Y el C es lo contrario a la más, ¿sí? Va a ser también de simple efecto, pero normalmente es retraído, ¿sí? O contraído. ¿Ya? Entonces la única acción que vamos a tener va a ser la acción C más. ¿Ya? Entonces todos estos C menos también se nos van a ir. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Entonces al final así sería nuestra secuencia. ¿Ya? A ver, bueno, ya. Entonces, ¿cómo resolvemos esto al final? Tenemos que hacer las mismas cosas que hacíamos antes, po, ¿sí? O sea, la ecuación de el motor de estado, las transiciones y la salida. ¿Ya? Yo aquí ya las tengo listas, las voy a eh, copiar acá. Va, ya. Esto lo vamos a ver después.
¿ya? Entonces nuestro motor de estado va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener simplemente dos estados, el estado 0 y el estado 1, ¿ya? ¿Y cómo vamos a llegar al estado 0? Simplemente apretando el botón Start, ¿ya? Entonces cuando apretemos el botón Start o Partir, que lo puse acá, y si no estamos en el estado 1, aquí también podría haber puesto si tampoco estamos en el estado 0, ¿sí? Pero, o sea, tampoco, no tiene mucho sentido, ¿ya? Pero si no estamos en el estado 1, o sea que si esto al principio va a estar en ningún estado, vamos a activar el estado 0, ¿sí? Entonces activamos el estado 0. ¿Y cómo nos vamos al estado 1? Con la transición eh, T2, po, ¿ya? Aquí vamos a ver que esto va a ser la transición T2. ¿Está bien esto? No, po, no, está mal. ¿Cómo nos salimos del estado? Es cuando, bueno, lo enclavamos este estado acá y nos salimos cuando llegamos al estado 1, ¿sí? Pero cómo llegamos al estado 0 también es cuando esta cuestión va a estar haciendo un loop infinito, ¿sí? Que es simplemente con la transición T2, que esta va a ser la transición T2, ¿ya? Era la del timer, ¿sí? Si estamos en el estado 1 y ocurre la transición T2, que es del timer, nos vamos al estado 0, y acá lo mismo. Si estamos en el estado 0 y ocurre la transición T1, que va a ser la de acá, activamos el estado 1, ¿sí? Y esto se clava consigo mismo y se desactiva cuando nos cambiamos al otro estado, ¿sí? Simple. Lo mismo que habíamos visto la otra vez, ¿sí? Y bueno, aquí están las transiciones, ¿sí? Lo que les había dicho. Bueno, aquí yo puse el A0, el B0 y el C0, ¿sí? La verdad es que da un poco lo mismo, ¿sí? Pero básicamente es la transición T1, ¿sí? Y en la transición T2 es la que está asociada al timer OK, ¿ya? Y, ¿sí? ¿Está claro? Y bueno, aquí lo que se puede hacer también, que a veces es como buena práctica, el pulsador asociarlo a otro relé. ¿Ya? ¿Ven? Que aquí yo no puse un pulsador. Yo el pulsador lo podría haber puesto ahí mismo, ¿sí? Copiar esto y pegarlo acá, ¿ya? Pero también se puede hacer esto, ¿sí? O sea, el pulsador asociarlo a un relé de partir. Entonces, cuando se aprieta el botón, se va a activar este relé y se va a activar este contactor y se va a cerrar esto, ¿sí? Eso también se puede hacer. Y bueno, la salida. ¿Qué tenemos en la salida? Teníamos eh, que con el estado 1, no, a ver, veamos el estado 0 primero. El estado 0 hacemos A menos y B menos. A menos y B menos, ¿sí? Y en el estado 1 hacemos B menos. Estado 1 hacemos B menos. Y después, cuando sea B1, hacemos C más. Cuando sea B1, hacemos C más. Y después, cuando sea C1, activamos el timer, que era de ¿cuántos segundos? De 2 segundos, ¿sí? Entonces activamos el timer, ¿sí? De 2 segundos. Y eso era básicamente, ¿sí? Igual esto, claro, o sea, si lo vemos entre los estados que lo hicimos, cada línea esa la voy a dibujar con esto. Entonces hacíamos el A menos primero, ¿sí? Después hacíamos el A más B más. O sea, después A más B más. Después hacíamos C más, que era lo de acá, ¿sí? Ahí está haciendo C más. Después se activa el timer, ¿sí? Que era la parte de acá, ¿sí? Y después de los 2 segundos se desactivaban todos, ¿ya? Entonces ves que como que no hay un inicio o una partida, o sea, es como, bueno, así, aquí podríamos considerar el inicio, pero, pero bueno, esa fue la forma en que lo hice, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Y claro, la repetición tendría que ser eh, cuando, cuando hacemos esto, ¿sí? O sea que como aquí empieza todo. Eh, ya,
Entonces, claro, aquí también, también podríamos puesto que, por razones de seguridad, que comience haciendo también B menos y también C menos, ¿sí? Para que partan los dos retraídos, ¿sí? Pero ven que al final era el mismo estado, ¿ya? Entonces, veamos ahora cómo es la simulación, ¿ya? Entonces, como ven, yo inicié el programa y no se fue a ningún estado, ¿sí? Contrario a lo que hemos visto la otra vez, de que partía en un estado inicial, ¿ya? Pero cuando apretamos el botón Start, vamos a iniciar recién el estado cero. Aprieto el botón, se inicia el estado cero. Entonces ahí empieza a bajar el AMAS, el estado uno, después el timer, se cumple el timer y nos vamos al estado cero, ¿sí? Entonces se va a hacer por siempre, porque quedó en este loop infinito. Si no quisiéramos que hiciera un loop infinito, tendríamos que acá también poner un, no sé, un start. También el botón start en la transición T2. ¿Ya? Que de hecho, a ver, veamos. Veamos si ponemos el partir acá. Si ponemos, uy, si ponemos partir. Va a ser la primera. Ya empezó, no. Ah, pero algo pasó. Ya, sí, no lo pensé bien. Ya, pero. Sí, ¿por qué no hizo a menos? Ya, bueno, algo habré metido ahí. Eso me pasa por cuestiones acá en vivo. Ya, pero bueno, esto era como la parte sencilla, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter, ¿qué había dicho acá? De que vamos a poner un stop, un botón de stop, ¿ya? Que esto que va a hacer va a mandar a las posiciones iniciales, o sea, las posiciones iniciales que tenemos acá. O sea, va a estar en A1, B0 y C0. ¿Sí? Va a estar en estas posiciones. A1, B0 y C0. Entonces, por ejemplo, vamos a estar haciendo esta secuencia y entre medio vamos a apretar el botón de stop. Lo que va a hacer que va a devolver al estado inicial y cuando el botón start, obviamente, podemos retomar de nuevo la secuencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo implementamos el botón de stop? Para emergencia. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo acá fue, además de las transiciones que teníamos, agregar un botón de parada de emergencia. ¿Ya? A veces hay distintos tipos de botones. Tienen que ver ahí si es que les dice el profe si es un botón pulsador o un botón con retención. ¿Ya? Un botón con retención, cuando lo aprieten, tienen que desactivar el botón o apretarlo de nuevo para que se desactive la señal. ¿Sí? Un pulsador es un pulso nomás. ¿Sí? La misma palabra lo dice. En este caso va a ser un botón pulsador. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer es que se va a mantener la señal de la parada de emergencia. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? La enclavamos. La enclavamos consigo mismo para que se, para que se mantenga activada esta señal de parada de emergencia. Y la vamos a desactivar apretando el botón Start, ¿ya? Que va a activar partir. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos esto? Es el mismo tema de enclavamiento, desenclavamiento que vimos para el motor de estados. ¿Ya? Entonces, la idea es ampliar nuestro bono que hicimos. ¿Ya? Este bono. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, voy a copiarlo en otra página. ¿No? Insertar página después de ir a actuar. Ah, insertar. Ahí está. Ya, entonces, creemos que con un botón de parada de emergencia se nos vaya a nuestro estado inicial. ¿Sí? Cualquiera sea
lo que tenemos. Entonces, para... ¿qué pasó con la...? ¿Va? Ya, qué error. ¿Qué pasó? Ya, después lo voy a ordenar mejor. Para que tengamos esto, para que hagamos eso, tenemos que hacer, cuando apretemos la para emergencia, tenemos que forzar de que haga a más, B menos y C menos. ¿Ya? ¿Hay algún estado que haga eso? ¿Sí, no? Yo lo digo para reutilizar un estado. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ya? No, pues, ninguno de los dos hace esto. ¿Sí? O sea, este hace a menos, ¿sí? Queremos hacer a más. Y bueno, este hace a más, pero este hace C menos y este hace C más. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hacer al final de cuentas es, vamos a crear un estado auxiliar, ya un estado auxiliar de parada de emergencia, ya que va a ser nuestro estado de parada de emergencia, EP. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Queremos hacer a más, de menos y C menos, ¿sí? Pero acuérdense, no existía ni el a menos, o sea, ni el a más ni el C menos, ¿sí? Porque son así. Entonces simplemente vamos a hacer B menos en este estado. Entonces lo que tiene que pasar acá es que hacemos B menos. ¿Ya? ¿Y cuándo activamos este estado? Cuando estemos en cualquiera de estos otros dos. ¿Sí? Si estamos en el estado 0, con el botón de parada de emergencia, nos vamos a ir para acá y también acá, con el botón de parada de emergencia. Entonces, parada de emergencia, parada de emergencia. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo es donde volvemos a iniciar la secuencia de nuevo? Es simplemente con el start. ¿Sí? Entonces, podríamos dejar esto hacia acá. O sea, a ver, me voy a dar una vuelta al tonto. Hacia acá. Y volvemos al estado 0. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Ya. Entonces, vamos a tener que agregar un estado extra. ¿Ya? Entonces, eso lo hacemos en nuestro motor de estados. ¿Ya? Le damos el estado 1, el estado 0. Ahora vamos a agregar el estado para emergencia. Entonces, el estado de parada de emergencia, ¿cuándo se activa? Si estamos tanto en el estado 1 o en el estado 2 y apretamos la parada de emergencia. ¿Sí? Esta parada de emergencia igual podría ser otra transición. ¿Sí? De hecho, aquí la contamos como una transición. ¿Sí? Entonces, si apretamos la parada de emergencia, da lo mismo en qué estado estemos, en cualquiera de los otros dos, vamos a activar este. ¿Ya? Y además, cuando se active este estado, vamos a desactivar cualquier otro estado que tengamos. ¿Sí? Aquí están los desenclavamientos. Acuérdense de que en el desenclavamiento asociado a un estado, por ejemplo al estado 1, se pone hacia dónde vamos. ¿Sí? O sea, del estado 1 podemos ir tanto al estado 0 o al estado para emergencia. Al estado 0 o al estado para emergencia. También lo mismo del estado 0. Del estado 0 podemos ir tanto al estado 1 o al estado para emergencia. El estado 1 o el estado para emergencia. Entonces ahí lo desenclavamos. Entonces eso era lo que tuvimos que agregar. ¿Ya? Y bueno, también aquí hay que desenclavar este estado para emergencia, que es simplemente cuando apretamos. eh, Aquí podríamos hacer otra cosa, ¿sí? Pero se enclava así mismo, ¿verdad? Y se desenclava si estamos, si vamos al estado 0, ¿sí? El desenclavamiento este, ¿sí? Pero también se puede poner la misma transición, que va a ser el partir. ¿Sí? Esa otra forma que se puede hacer. O sea, desde el punto del estado o desde el punto de la transición. Desde el punto de vista de la transición.
¿ya? Y acá tenemos que agregar otra salida asociada al estado de la parada de emergencia. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ser de menos, ¿ya? Entonces, si se acuerdan de acá, en la salida, en el estado cero hacíamos B menos, ¿sí? Pero ahora también en el estado parada de emergencia hacemos B menos, ¿ya? Entonces, con el estado para emergencia, vamos a activar B menos, ¿ya? Pero aquí está pasando lo mismo de la otra vez. O sea, de estas cosas. Que si activamos el PE, vamos a activar el B menos, ¿sí? Pero también, como en el estado cero, también activamos el B menos, esta corriente, si activamos este voltaje, esta señal, se nos puede ir para acá también, ¿sí? Porque es un cable nomás, ¿ya? Por eso es que le puse acá de que si no estamos en la parada de emergencia, ¿ya? O sea que si estamos en el estado cero, se activa el A menos, que es lo que se quería en el estado cero, ¿ya? Pero si está activa la parada de emergencia, esto no va a pasar para acá, ¿sí? Lo vemos. Y solamente se va a activar el B menos. ¿Sí? Hay que tener a veces cuidado con esas cosas, realmente cuando se nos producen estas H raras, ¿ya? Entonces, ahora, veamos si funciona esto, ¿ya? Entonces, lo mismo, partimos de ningún estado y con el botón Start, dije, va. Ah, ya, estaba pasó. Con el botón Start iniciamos el proceso. Y con el botón de para emergencia que está acá, podemos detenerlo, ¿sí? Entonces se nos va a B0, se nos va a C0 y se nos va a A1. Y podemos reiniciar esta cuestión con el botón Start, ¿sí? Eso. De todas maneras, esto que hice acá de este enclavamiento, para este caso, no sé si tenga mucho sentido, porque no queremos mantener, o sea, tampoco es necesario que esto quede activo todo el rato, mientras esté la parada de emergencia, ¿sí? Porque simplemente cuando activamos la parada de emergencia, nos vamos al estado, a este estado de parada de emergencia. A veces es necesario cuando queremos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si no queremos que ocurra la transición, si queremos quedarnos así como congelados, ¿ya? Congelados en un estado, podríamos poner acá. Podríamos hacer lo siguiente. Poner acá el P. ¿Ya? ¿Qué va a hacer esto? Si apretamos la parada de emergencia, no va a transicionar a otro estado. Entonces se va a quedar como congelado en ese estado, ¿sí? No es que se vaya a un estado de parada de emergencia como lo que hacemos acá, ¿sí? Eso igual va a ser dependiente del contexto del problema, ¿sí? Ahí tienen que verificar si no queremos que transicione entre estados o que nos vayamos de estado de parada de emergencia que haga tal cosa, ¿sí? Entonces ahí uno tiene distintas opciones. Para este caso sería necesario mantener enclavado la parada de emergencia y soltarla cuando apretemos un start o alguna otra condición que se quiera. ¿Ya? En este caso se desenclava con el botón Start. ¿Ya? Pero eso déjenlo como nota, de que esto se podría ocupar para no transicionar entre estados. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la secuencia 3 veces. ¿Ya? La secuencia esta que teníamos la vamos a hacer 3 meses. 3 meses. Mucho. 3 veces. Y al terminar, dejarlas en las posiciones iniciales y hacer que se repita con el botón Start. ¿Sí? O sea que vamos a hacer esta secuencia 3 veces. ¿Y cuál es la secuencia? Sería hasta... Está como entre medio, ¿eh? Está como hasta... Sería como hasta acá, ¿sí? Pero también tiene que esperar a que pasen estas cosas.
¿sí? Está como aquí entre medio. ¿Sí? Porque esto, es una secuencia, después está otra. Tiene que hacer eso 3 veces. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ocupar un contador. ¿Ya? Hay unos, ¿cómo se llama? Unos relés contadores que existen, que tienen dos entradas. Un reset, que de hecho se los voy a mostrar acá, mejor. El relé contador tiene un reset, como le iba diciendo, y también otra entrada que es para contar. ¿Sí? Aquí está. Esta es la forma que tiene. La primera es que va a contar, cuando se active esta señal, va a pasar de un 3 a un 2. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Aquí uno le puede poner la cantidad de pulso. ¿Sí? Y este otro, este R es del reset, de que cuando se active esto, por ejemplo, si esto estaba en 1, el contador estaba en 1, si se activa el reset, va a volver al contador inicial, que va a volver al 3. ¿Sí? Y esto también va a tener asociado un, unos contactores, que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados. ¿Sí? De que cuando esto llegue a 0, el K, cualquier contactor que se llame K, que por ejemplo, ¿dónde hay un K? Por ejemplo, esto se va a cerrar y este se va a abrir porque normalmente es abierto. ¿Sí? Entonces, cuando lleguen a 0, pasa algo con los contactores asociados acá. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a seguir expandiendo esto. Ya vamos a dejar la misma funcionalidad que teníamos esto acá. Pero ahora vamos a hacer la secuencia 3 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Eh, Tendríamos que en algún lugar activar, en algún estado, activar que cuente hacia abajo. ¿Sí? O sea, hacer un countdown. ¿Ya? Esto lo podríamos hacer acá mismo. ¿Ya? Que esto es cuando ya más o menos termina el ciclo, ¿sí? Porque comienza acá y termina acá. Y aquí se reinicia. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer al final de, de que termine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a ser el final? Cuando sea el, el timer, ¿sí? Cuando sea cuando esté el TMR, ¿ok? Vamos a activar el contador. Vamos a tener CTD, countdown, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Y además tenemos que poner un reset en algún lado, ¿ya? Pero otra condición, que se me olvidó mencionarlo, de que si apretamos la parada de emergencia, no se tiene que resetear el contador. ¿Ya? ¿A qué me refiero? De que si estamos haciendo la secuencia y ya llevamos 2 iteraciones y apretamos la parada de emergencia, al volver a iniciarlo, tiene que hacer solamente una, ¿ya? Para completar la tercera, ¿ya? Entonces, uno podría estar tentado a poner acá el reseteo, ¿sí? Poner que se resetea acá, ¿ya? Pero no, porque no queremos que se resetee cuando apretemos la parada de emergencia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo podríamos poner? ¿Alguien? Acá en el estado cero tampoco, ¿sí? Porque esto está continuamente. Esto va a ser 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos otro, ¿cómo se llama? Otro estado, ¿ya? Y este estado va a ser el de la parada de emergencia, ¿ya? Y que de hecho este podría ser nuestro estado cero, ¿sí? Porque generalmente eh, uno tiene que resetear al principio de todo,
¿sí? Para que parta el contador limpio, o sea, desde cero, ¿sí? O en este caso desde 3, y va contando hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser un estado que se va a llamar estado CTD o, o estado de reseteo, ¿ya? Donde aquí vamos a poner la condición que tenía que pasar con el reset. Entonces, se va a resetear y además, ¿qué tenía que pasar? Hacer la secuencia 3 veces, al terminar dejarla en las posiciones iniciales. O sea, hacer lo mismo acá, ¿sí? Que lo dejaba en las posiciones iniciales. Hacemos B menos, ¿sí? Y eso. Entonces, ¿cuándo llegamos a este estado inicial? O sea, claro, que podría ser como nuestro estado inicial, ¿ya? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Cuándo llegamos hacia acá? Cuando termine, cuando el contador sea cero, ¿sí? Entonces, vamos a agregar acá de que cuando, bueno, aquí va a ser también el timer, ¿sí? O no necesariamente, ¿sí? Pero cuando el CTD, el contador sea igual a cero, o en este caso va a ser la variable K, ¿sí? Que la dejamos ahí. Cuando sea K, o sea el CTD igual a cero, vamos a irnos a este estado que vamos a resetear, ¿sí? Y también, como habíamos dicho, iniciamos con el botón Start, iniciamos de nuevamente la secuencia, ¿ya? Que sería lo mismo hacia acá, lo podemos conectar ahí, ¿sí? Y mientras no sea cero el contador, vamos a estar haciendo esta secuencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hacer la acción contraria, ¿sí? Mientras no sea cero, mientras el K negado. ¿Cómo ponemos el K negado? Voy a poner not K. Not K. O sea, el CTD eh, distinto distinto a cero, ¿sí? Mientras no se cumpla todavía el, el contador, va a estar haciendo la secuencia por 3 iteraciones, ¿sí? Entonces así nos va a quedar nuestro esquema, ¿ya? Entonces simplemente tendríamos que agregar un nuevo estado, ¿ya? Que cómo llegamos a ese estado, desde el estado 1 que habíamos dicho acá, con la transición que le puse acá, que es la transición 3, ¿ya? En este caso, bueno, aquí también le agregué de que se cumpla tiene que estar activo el contador, ¿sí? O sea, era esto mismo, pero negado acá, ¿sí? O sea, que si ocurre el contador y, y está el K, vamos a la transición 3. Pero si no está el K, que está aquí como un contacto normalmente cerrado, vamos a la transición 2, que era justamente la que teníamos acá. Y luego lo enclavamos consigo mismo y lo desenclavamos con el mismo start, ¿sí? Entonces cuando apretamos start, nos salimos de este estado. Y acá también, si agregamos lo siguiente, de que si estamos en el estado de reseteo, tenemos que activar el B-, ¿ya? Entonces en el estado de reseteo, vamos a por acá la línea, activamos el B-, ¿ya? Pero aquí también tuve que agregar este otro, ¿sí? Para que no se activara el A más. La misma explicación que hice delante, ¿sí? Y también eh, pasa esta otra H, pues sí, tenemos como una H doble, ya que si se activa el estado cero, también esta cuestión se nos podía venir para acá. Entonces solamente si estamos en el estado res y no en el estado cero y tampoco en el estado de parada de emergencia, lo reseteamos, ¿sí?
Y el timer avanza, ¿cuándo? En el estado 1, como lo habíamos dicho, y después de que se cumpla el contador. ¿Sí? Entonces ahí, después de que se cumpla el contador, avanza una iteración. ¿Sí? Entonces, si lo mandamos esto, voy a apretar el botón de Start, y ahora debería ser las 3, pero va a ser 4. Después le voy a decir por qué. Ahí hizo una. Ahí hizo la segunda. Ahí hizo la... Va a terminar con la tercera. Hay 3. Y ahora va a ser una cuarta. ¿Ya? Esto es porque ocurrió un conflicto acá de que como son señales eléctricas, hubo una conmutación aquí, po, ¿ya? Entonces se repitió otra vez la transición T2 en vez de haber la transición 3, ¿sí? Porque no fue automático, ¿ya? Pero eso es como súper raro que ocurra. De hecho, si esto lo hacen, si esto mismo lo ponen en ladder, debería funcionarles bien, ¿ya? No debería haber un conflicto. O simplemente si ven que pasó eso, disminuirán 2, ¿ya? Entonces ahora va a ser las 3, porque estaba haciendo nada de más, ¿ya? Pero la lógica es la siguiente, pues, o sea, si quieren un contador, tienen que decir cuándo cuente, tienen que definir más o menos en qué estado quieren que haga cuenta, porque también podrían decir de que se haga acá al principio, que también podría ser válido, ¿ya? Que al principio cuente y después se resete en otro estado, ¿sí? Entonces, más o menos ese es como el procedimiento que se hace, ¿sí? ¿Alguna duda que le haya quedado? ¿Sí? ¿No? Uy, me pasé ya, perdón. Ya, lo dejaríamos hasta acá, entonces, si no tienen duda. ¿La ayudantía la de subir, pero en alguna parte Sí, pues, o no? sí, se Ah, las ya, voy a buena. mandar, la subo al tiro, sí, se las mando ahí al correo. Ya, entonces ahí quedamos. Mañana, o sea, igual ayer, o sea, vi en la encuesta de que habían 13 que querían también la ayudantea a esa hora, mañana, a la misma hora. Así que voy a estar ahí por si tienen consulta o cualquier cosa. Sí, también de la tarea, si es que quieren. ¿Ya? Pero eso. Ah, pero ¿cómo vas a estar por Zoom? Sí, ¿O voy a estar por Zoom. Ahí, a esa hora entonces entonces sí. nos podemos conectar nomás y yo las Claro, dudas? claro, justamente. ¿Ok? Una duda, G. ¿Sí? ¿Sabes si va a entrar lo de escalera, lo de ladder? Lo de ladder. Eh, Mira, en todos los certámenes ha pasado ladder, excepto en el del año pasado, que fue puro GraphSet. ¿Ya? Pero Ah, igual ya. estudian eso. ¿Sí? O sea, no tampoco es tan complicado. ¿Sí? Pero no sé la verdad lo que entraría. Vale, No vale. los podría asegurar. Gracias. Ya, ya pues, nos vemos entonces. Yo voy a estar mañana igual por si tienen consultas. No voy a tener así como, no sé, a lo mejor voy a tener un ejercicio preparado, pero ya vimos más o menos todo lo que podría entrar, creo. Entonces mañana por dudas nomás, o cosas Gracias. así. Ya, pues, chao, chao, que estén bien. Chau. Muchas Chao, gracias. Chau. chao, chao.